Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video hiper esperado en mi cuenta de Instagram, que es un haul de vacaciones. Como la mayoría sabe, para los que no se los cuento, yo me fui de vacaciones a Brasil, más precisamente a Búzios y a Río de Janeiro, 2 semanas, y aproveché para derrapar, para comprarme todo lo que no puedo comprarme acá, lo que no consigo, lo que sí consigo pero igual me lo puedo comprar. Así que nada, hoy les voy a estar mostrando eso. Empecemos con los productos que son random. Pasé por una dietética, sí, ahorradísimo, dietética, que se llama Mundo Verde. Y ahí compré estos tidbits de remolacha sin gluten, horneados, me salieron 12 reales. Son como unos chips, así que los quería probar porque me pareció innovador que sea de remolacha. La mayoría se me rompió, pero no me importa, me lo traje igual. Después me compré estas boliñas que son de proteína, son de dulce de leche y coco. Y no tiene azúcares, no tiene colorantes, no tiene gluten, no tiene aromatizantes, son completamente naturales y fuente de fibra. Estos me salieron 14 reales. Y por último, me compré esta barrita de mousse de lima con coco y chocolate. Me llamó la atención el sabor, así que dije, lo quiero probar. Tiene 66 calorías, en marca Escobar. Vamos a ver qué tal. Me había comprado más cosas, pero me las comí. Después me compré en Búzios este vestido, que miren lo que es. No sé si se llega a ver todo, pero es muy lindo. Este me salió 99 reales, estaba de oferta. La marca, por si quieren saber, es Farm. Es una marca que está por todos lados ya y es divina. Tiene unas telas preciosas, preciosas. Es muy inspiración Versace, Pucci. No, morí. Me compré en la zapatería Zapatela estos estiletos negros básicos, pero me salieron mucho más baratos que acá. Son bastante cómodos, así que nada, necesitaba unos zapatos para el trabajo y dije, baratos, cómodos, los voy a comprar. Me los compré. Luego me compré estos Aroma Selezione Gourmet, que son unos tés para la máquina de Nespresso. No lo había escuchado, no los había visto. Acá, por lo menos en Argentina, los vi allá y dije, no, tengo que tenerlos. Me compré este que es Cha Tropical, que tiene hibiscus, lemongrass, naranja y ananá. Vienen 10 cápsulas. Después me compré este, que es de lemongrass y menta. Y por último me compré este, que es el Cha Detox, que tiene té verde, ananá, canela, manzana y carqueya, que no sé qué es. Pasamos a lo que más nos importa, que es todo lo que es beauty y maquillaje. Fui a unas farmacias, creo que la mayoría que fui a Droga Raya, están por todos lados. Y allí conseguí pocas cositas, no conseguí tanto como pensé que lo iba a hacer. Me compré estos 3 esmaltes de Risqué. Estos dos, como pueden ver, tienen glitter, uno es dorado, el otro es celeste, y el del medio es como un azul noche. Luego me compré esta mini Bioderma, agua micelar, que amo totalmente, es mi favorita entre todas las aguas micelares, y me pareció lindo tener este tarrito después para poder viajar. Me encantó. Me compré de Riscotti estos dos labiales mate. Este es en el color
algo, no lo dice, pero era algo como bésame bien, ven me bese, una cosa así. Ahora les hago un swatch. A ver si me ven. Y el otro es en el tono avellana, que es este de acá abajo. Este de acá. Ahí están los dos. Tienen una textura mousse muy similar a los de NYX, ¿sí? Para los que lo tienen o para los nuevos de Natura. Después de la misma marca me compré una máscara para cilios, una máscara de pestañas en color azul. El cepillo me gusta porque es así medio, como pueden ver, siliconado. Debe separar bastante bien las pestañas. Y le salía en swatch, pero a ver, esto es lo que salió. Y después compré una BB Cream de Maybelline, esta que es Oil Control, en el tono medio, y esta Fit Me Mate en el tono 140 claro singular, que creo que me queda un poquito oscuro, pero bueno, todo se puede elaborar. Las voy a probar y después les voy a contar qué onda. No puedo no pasar por mal. Y ahí me compré varias cosas. Lo primero es un pump para base. Ahí yo tengo una base de MAC que es la Studio Fix, que no tiene pump y la verdad que es muy poco higiénico que no tenga, entonces aproveché y compré uno. Después me compré esta Oil Control Lotion de 30 mililitros. Es un travel size de esta loción matificante. También en travel size compré este Cleanse Off Oil, que es un aceite de maquillante. Vamos a ver qué tal. Estoy amando los aceites de maquillante y este me pareció genial para viajar. Compré este Paint Pot en el color Rubenesque. No sé si lo van a llegar a ver, pero este le tenía ganas hace tiempo. Es un color, no sé si se va a apreciar, pero es un color sol. Es un color coral, dorado, rojo, naranja, amarillo, todos los colores del sol adentro de este pote. Un Paint Pot es una sombra en crema, para los que no saben. Se puede usar solo, se puede usar como base para otras sombras. Después, en el aeropuerto de acá Argentina había colecciones anteriores y aproveché y me compré una Dazzle Shadow en el color Feel the Fever, que es de la colección Paradisco. Es vieja, pero la vi y es genial. Miren lo que es. Es un violeta negro azul espectacular, lleno de glitter. Voy a hacer un swatch. No sé si lo van a llegar a ver. Después compré un eye gloss en Lightly Top. Un eye gloss es para hacer esto que viene en tendencia, que es el ojo como con gloss mojado, un efecto muy de fotografía, pasarela, moda. Viene en este potecito así y es un gloss. Se puede usar en realidad tanto en ojos como en la boca, a ver, seamos sinceros. Luego me compré esta brochita, que es la número 221. Es una mini colita de caballo, no sé si la pueden ver, que me gustó para difuminar la cuenca, sobre todo para hacer cut crease. Vamos a ver qué tal. Después tengo este Bumpify gloss, que es en el color Toned In, que es este. El color es muy Kylie Jenner y es un gloss con muchísimo pigmento. Muchísimo. No es un gloss normal. No sé si lo pueden ver ahí.
el pigmento que tiene. Es un color nude marrón muy lindo, muy en tendencia. Y luego en un local en Brasil conseguí uno de los labiales de la colección de Charlotte Olympia para MAC. El packaging es divino. El color es Scarlet, como si no me faltaran suficientes rojos. Miren lo que es. La telaraña de atrás. Imita a un labial antiguo. Es genial. Este es el color. Voy a hacer un swatch. La fórmula es mate. No de los retro mate, mate solo. Ahí tienen el color. Es un rojo clásico, divino. De la nueva colección de Nutcracker para Navidad. Este es un compacto facial Extra Dimension Skin Finish. Arriba tiene un iluminador en Whisper of Guilt. Y este es un rubor que se llama Pleasure Model. Whisper of Guilt es uno de los más aclamados iluminadores de MAC, que fue edición limitada. Después largaron uno similar, pero nada que ver. Yo lo tengo. Y ahora lo volvieron a lanzar. Ahí les hago unos swatches para que vean. Acá arriba está Whisper of Guilt y abajo está el rubor. Lo que son. Una locura. Luego en el Free Shop conseguí, obviamente, 3 de estos jabones de Victoria's Secret que siempre están en oferta. Uno es Love Addict, otro es Mango Temptation, que ya lo amo, ya lo conozco, y el otro es Love Spell. Muy riquísimos los tres, amo estos jabones. Luego me compré un perfume, el Tommy Girl, que es mi favorito de toda la vida. Luego pasé por Kiehl's y me compré este tónico sin alcohol de caléndula que todo el mundo está usando y que en Argentina sale muchísimo. Y aproveché y lo compré, tiene como los pétalos de la flor ahí adentro de caléndula. Así que es muy bueno, sobre todo porque no tiene alcohol. Es ideal para pieles normales a oleosas, así que para el verano me viene bárbaro. Luego conseguí estas dos cosas de Giorgio Armani. Amo Giorgio Armani. Y cuando vi el maquillaje que vendía maquillaje en el aeropuerto de Río, no pude evitarlo. Me compré la base, esta Luminous Silk Foundation, que da un acabado luminoso ideal y es una seda. Yo me puse esta base y sentí que volvía a tener 20 años. Esa base con piel de bebé y luminosa me encantó. Este es el tono 5.5. No la voy a usar hasta que no termine otra porque tengo muchas, pero siempre siento que va a ser una favorita. Luego, también de Giorgio, me compré un eye tint en Rose Ashes. El eye tint es esto. Es una sombra como en crema, en gel. No creo que se aprecie mucho porque es casi de mi tono de piel, pero es como un tono azulado, rosado y dorado. En el aeropuerto de Río, a la entrada estaba Benefit y me compré la de Ariel, que es mi máscara favorita de la historia de la vida. Y de Urban Decay me compré esta Moon Dust Eyeshadow, que es como un glitter prensado. Las sombras en Space Cowboy, bien así, y es así, que es todo glitter. Voy a hacer un swatch.
puro glitter, como verán. Es muy lindo. La rapé. Se fue. Me dieron la cajita hermosa de Sephora. Y aquí compré dos máscaras para el rostro. Una Ginger para tonificar y revitalizar. Y la otra Lotus para hidratar y suavizar. Dos máscaras, pero para debajo de los ojos, para las ojeras. Una es Pearl, que es para dar luminosidad. Y la otra es de Green Tea para relajar. Luego me compré, que se me había acabado y es mi favorito, el Primer Potion de Urban Decay. En original y el grande. Yo tenía una muestra, la usé toda y me encantó. De los que probé es el que más me gustó. Luego me compré esto de Caudalie, que es un agua micelar desmaquillante. Este es el travel size. Miren lo que es el travel size. O sea, el tamaño de mi mano. Tremendo. Y de la misma marca me compré este Beauty Elixir, que es un agua como hidratante, alisante, es un agua de belleza, da luminosidad a la piel. Hay que agitarlo y utilizarlo. El olor no es muy rico, eso sí voy a decir, pero es muy bueno, hace maravillas. Luego me compré de Benefit el Gimme Brow para las cejas. Yo no me maquillo mucho las cejas, me cuesta bastante. Más que nada porque tengo una alta cicatriz. Quería algo como para todos los días. Yo tengo, miren lo que es este package. Yo tengo de Maybelline el gel que sacaron, pero mucho no me convence, como que siento que no hace nada. Como si me pasara una máscara de pestañas en cejas y nada. Y este tiene como unas fibras. Luego me compré este dúo de NARS en Isolde. Gracias a Kathleen Lights y a mi amiga de Jazz, de All That Jazz, que se la compró, me la mostró y dije, bueno, la tengo que tener, no me importa. Yo sé que son colores que ya tengo, pero no, miren lo que es esto. Y los colores son estos dos. Voy a hacer swatch, me voy a morir. Yo sé lo que les digo. No. Yo no sé si van a poder apreciar esto en la cámara. Pero miren la pigmentación. Esas sombras. Ahí tienen el dedo. Y por último me compré Urban Decay, la Urban Spectrum Eyeshadow Palette, que tenía 70 reales de rebaja, estaba en promoción, quedaban las últimas. Y yo como que no iba convencida de comprarla. O sea, no estaban mis planes comprarla. Pero después vi a mi amiga Lu, de Lu García Luna, que se la había comprado y me mostró swatches, imágenes y todo. Y fue como, ya fue, me la compro. Viene en un packaging divino, como antiguo, muy gótico. Un super espejo. Y acá están las sombras. No pueden creer. Esta se puede sacar y abajo tiene terciopelo. O sea, la cajita la pueden usar como cajita y esto llevarlo a un lado, así que no creo. Miren la pigmentación que tiene esa paleta. Es increíble. Bueno, estas fueron todas mis compras en vacaciones. Espero que les haya gustado. Seguramente más adelante tenga más hauls porque estuve gastando como loca. Pero bueno, esto particularmente lo que compré en vacaciones. Si les gusta esta clase de videos, déjenmelo saber en los comentarios.
póngale manita arriba si les gustó este en particular. Me pueden seguir en las redes sociales como PilitaGM, en Instagram y en Snapchat. Y bueno, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por este canal. Gracias por seguirme siempre. Nos vemos en el próximo video.